Génesis 22, capítulo 22, versículo 18. Mire, si usted analiza bien, aún hasta las familias cristianas, o los que se dicen ser cristianos, están fracturados. Lo que quiere el Señor es edificarnos. Pero entonces, imagínense que llegamos a una construcción que está en ruinas. ¿Sí está clara la voz y todo? Miren, preste la atención. Dios es un Dios de principios. Te puedes congregar con el pastor, el profeta, el apóstol más ungido, pero si tú y yo no vivimos por principios bíblicos, en vez de atraer la bendición de Dios, vendrá la ira de Dios y la maldición. Ejemplo de Deuteronomio 28. ¿Es así o no es así? Estudiemos. Vamos a Deuteronomio 28. Dice: bendiciones a la obediencia y mayores son las maldiciones a la desobediencia. Muchos dicen: yo soy autoridad y tú no me puedes tocar. Si la autoridad está mala, se le puede reprender y se le puede exhortar y decirle que cambie sus pasos. ¿Qué le pasó a Elí? ¿Qué le pasó al sacerdote Elí y a sus hijos? Dios los terminó matando. Y entonces se le enseña a la gente que tú eres cristiano y que puedes hacer, que a ti te pueden hacer todo lo que ellos quieran y que tú puedes hacer todo lo que quieras. Momento. Dios ya determinó un camino. Escúchelo bien. Dios ya determinó un camino para nosotros desde la antigüedad misma. ¿Quién conoce acerca del tabernáculo de Moisés? Había 3 túnicas o puertas. Primero era el camino. ¿Quién es el camino? Listo. ¿Y cómo llega el Señor a nuestras vidas? Presentando la cara amable, presentando al Cordero de Dios, a Jesús. ¿Ya? Mire cómo es el proceso. Se presenta primero Jesús, y entonces uno dice: ¡ay, qué chévere, qué bonito! Era lo que yo estaba buscando. Siguiente paso. Después de eso, ¿qué sigue? El altar, el sacrificio. Y entonces el Señor empieza a decir: tú que le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, cambia, no me gusta. Entonces la persona está allá y el pastor está predicando. Imagínense que el pastor hablando está predicando acá y habla acerca del adulterio y la gente empieza pero el pastor, bendición, pastor, ¿no es cierto? La sonrisa de psicólogo, ¿no? Bendición, pastor, bendición. Por dentro está espiritualmente el Señor lo está utilizando como un arma, te está cogiendo y está atravesando, diciéndote: muere a tu carne. Amén. Muere a tu carne. Porque si no mueres, no das fruto. Si no das fruto, te condenas. Así es. ¿Sí escuchamos bien? Amén. Si no damos fruto, nos condenamos. Amén. El amor de Dios respeta. El amor de Dios nos dice: pongo 2 caminos delante de ti. Tú decides. Y entonces, nosotros cometemos los errores y luego le decimos: pero Dios, tuya es la culpa. Y el Señor mira: ¿y quién eligió? ¿Tú o yo? Yo te advertí. De pronto más uno estamos así con el zapato, ¿no? Por dentro. Incómodo, ¿no? Ay, dijeron que era palabra de bendición, ¿no? Pero qué difícil que está el asunto.
La misericordia de Dios es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y arrepentirnos. Los profetas han dejado de profetizar lo que el Señor Jesucristo vino a predicar. ¿Qué predicó el Señor Jesucristo? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, ¿o no? ¿Qué decía el Señor Jesús? Arrepentidos. Porque el reino se ha ¿Y cómo acercado. trataban los fariseos? Hipócritas. Serpientes, víboras. ¿Quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Así les decía. Mire, usted mire Deuteronomio 28. Y en Deuteronomio 28 vamos a encontrar el título que dice bendiciones a la obediencia. Y lo más tenaz es que dice así. El versículo 1, capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá que si oyere, ¿que si qué? Oyeres. ¿Cómo? Oyeres. ¿Qué pide Dios? Que oigamos. Por eso Jesús decía: el que tenga oídos. Que oiga. ¿Sabía que hay gente que espiritualmente no tiene oídos? Y que nunca va a oír la voz de Dios, ni se va a convertir, así esté toda la vida en una iglesia cristiana. Miren, solamente cuando uno tiene una experiencia con Dios fuerte, donde usted se ve entre la vida y la muerte, va a entender que todo lo que le dice no es ningún cuento ni ningún chiste. Pero ¿de qué nos serviría tener visiones? ¿Y de qué nos serviría predicar la palabra si no tememos a Dios? Que la gente piensa que el temor a Dios es: uy, ese que está allá sentado en el trono no va a hacer nada. No, el temor a Dios es una reverencia, respeto. Por eso dice: teme a Jehová y apártate del mal. Significa: ten respeto por Dios y apártate del mal. Porque así como nuestro Padre terrenal, cuando cometemos errores, nos puede reprender, Dios Padre también lo puede hacer. Yo les cuento, una vez me metió la mano durísima, pero durísimo, no tenía ni para un tinto de lo duro que me metió la mano de Dios. Y me esforcé. Muchos dicen: no, yo soy echado para adelante y voy a salir, voy a hacer esto. Por más que me esforzaba, nada, de nada, no veía una. Yo decía: Dios mío, yo sé que la embarré, bueno, hay que pasar. Aquí estoy. Sígueme corrigiendo. ¿Qué más se puede hacer? Miren, en el capítulo 28 dice bendiciones a la obediencia, ¿no? Y en el versículo 1 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, lo recalcan, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Y cuántos dicen: no, es que me voy a otro país, esto está muy malo por acá? Y van a otro país y peor les va. Eso le pasó a un amigo. Mire, un amigo pensó que era así, que no, se iba a otra parte, se fue para España, se fue para Italia. Yo tenía una propuesta para él. ¿Y sabe qué? Le tocó comer de los basureros. La palabra de Dios se cumple. Por eso quiero que tengamos en cuenta esto. Escuche bien lo que vamos a decir en este momento. Dios es un Dios de principios. Si usted o yo estamos en este altar o en el altar de cualquier iglesia predicando, alabando,
orando, si estamos asistiendo a una iglesia y no andamos en integridad, la palabra se va a cumplir. Y entonces, en vez de decir bendiciones a la obediencia, ¿qué va a decir? Maldiciones. Maldiciones a la desobediencia. Venga. ¿Cuántos jóvenes están muriendo a muy temprana edad? Y el primer mandamiento con promesa es: honrarás padre y madre. Que vaya a preguntar a ver si ese joven o esa jovencita honraban a los papás. ¿Ay? La mayor parte de los, ¿cómo tratan a los papás? Es más, escudriñémonos nosotros. ¿Cómo honramos? ¿Cómo somos con nuestros papás? ¿Los honramos o no? Y estamos asistiendo a una iglesia cristiana y nos hacemos llamar cristianos o evangélicos o como quieran. Si alguien anda en una práctica errónea, se lo digo de parte de Dios, cambia, porque si no das fruto, ya sabes lo que te espera. Gente que pensó que le iba a meter los dedos a la boca a Dios, se fue a meter en motel con la mosca. ¿Qué pasó? Que dejaron el carro prendido y se les entró todo ese CO2, gas carbónico, se murieron. Y era líder. ¿Se cumple o no se cumple la palabra? Les voy a poner un ejemplo de la actualidad. Uno que se levantó muy fuerte en contra de Israel. ¿Quién fue? Chávez. El presidente de Irán. ¿Se acuerdan? Irak. Saddam Hussein. ¿Qué le pasó a él? Lo mataron. Chávez maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas. ¿Qué pasó? Le dio un cáncer que se lo mató. Y después andaba diciendo: Cristo, no me vida, Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Se la dio? ¿Ah? ¿Sí ven? Tenemos que partir que Dios es un Dios de principios. Y las columnas que quiere Dios poner son los principios bíblicos. Padres, escuchen bien, porque para poder predicar así, yo debo tener el testimonio. Porque si no, el primero que me va a decir es el Señor: mentiroso. Padres, escuchen bien. Nosotros como padres debemos pedir sabiduría, andar en integridad con Dios. Porque muchas veces lo que hagamos nosotros, quienes los pagan son los hijos. Hablamos de prosperidad. El Señor dice: ¿las manos de qué? Del diligente prosperan. Las manos del diligente. ¿Cuántos cristianos negligentes hay? Amén. Hay un resto, ¿sí o no? Uno que escucha: no, este man no le gustaba trabajar. Y hablamos de la Biblia. ¿Cuántas veces evangelizamos hablando de la Biblia? Y nos conocen como los chismosos del pueblo o del barrio. ¿Es así o no es así? ¿O estamos hablando en otra estratosfera? Miren, Dios es un Dios de principio. Dejó los 10 mandamientos. Es tan justo Dios el Padre que mandó a su Hijo Jesucristo a cumplir todos los mandamientos y a cumplir todo lo que estaba escrito. ¿Dónde vemos a Jesús que se saltó la crucifixión? A Jesús le tocó duro, y siendo Hijo de Dios. Y Satanás le dijo: pero si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo? No solo de familia habla. Escrito está, no solo ¿sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabe que en Romanos dice: el justo por la fe vivirá.
Escuche bien esto, escúchelo bien. El justo por la fe vivirá. Si usted y yo no tenemos fe, si nuestra vida no refleja la fe del Hijo de Dios, el lugar que nos espera es el infierno. Escúchelo bien, porque muchos van a poder decir, no, si yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo predico, yo ministro liberaciones, yo alabo. El Señor va a decir, ¿y qué? ¿Y qué? Porque de pronto le dice, Pablo, hijito mío, Pablo, ven, dile qué hiciste por mí. Latigazos, apedreadas. ¿No se ganó Pablo? O de pronto le dice a uno, al más insignificante en el reino de los cielos, hijito, levántate, cuéntale, a ver, ¿qué hiciste por mí? Ah, no, tan solo me echaron a los leones, o me prendieron como antorcha humana. El Señor va a decir, me queda imposible, yo no puedo ser injusto, este Dios mira conmigo, ¿cómo pues voy a aceptar la mediocridad? El Señor dice que los tiros, ¿qué? Los vomitará. Imagínense cómo conocemos palabra. Pero no es cuánto conozcamos, sino cuánto aplicamos. apliquemos. Escuchen, muchos se ponen a ver a los pastores y a criticarlos. Esto yo en mi iglesia espero ver así. Y empiezan, es que ese pastor, es que esa pastora, es que ni sé qué, es que... Y ya preguntas, ¿qué tuvo que dejar ese hombre y esa mujer por causa de Dios? Así es. Porque de pronto dice el Señor, ah, sí, ah, bueno, listo, venga, con la misma vara que tienes serás medido. Lo mismo que le tocó aguantarse a este hombre de Dios, te lo voy a poner a vivir a ti. A ver, ¿en cuánto te quiebras? Y entonces después de ese rato decimos, siervo, bendígame. ¿No han visto eso? Es bien tenaz. Yo sí he visto. Mire, dice primero la palabra de Dios, porque Dios es un Dios del principio. El Señor nos dice a nosotros como padres que les enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Dios quiere quitar la religiosidad del pueblo. ¿Sabe qué es la religiosidad? La religiosidad es que aparentamos ser puros y santos y realmente no lo somos. O alce la mano aquí el que no peque. Así está de raro. Ni lloras. Todos pecamos. Así lo dice la Escritura, ¿o no? Yo no le puedo decir, che, Señor, soy sublime, llévame. Se le va a decir, venga papito, primero tengo que tratar el ego. ¿O no? ¿Cuántos decimos, mire, esto sabe pasar así? ¿Cuántas veces nos decimos, que cuando yo ministro, qué unción, che, qué unción? Y dirá el Señor, no mueves ni el 1%. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿No nos ha pasado? Entonces, ponemos a orar al hermano y al último decimos, cuando oró el hermano, qué sueño que me dio. Pero cuando de eso se sentía que hervía ese cuarto, esa iglesia hervía en la unción del Espíritu. Llega el Señor y dice, a tu hermano, hoy ya hice, y contigo me daba sueño. ¿Por qué? Porque está pasando de que ya nos queremos llamar apóstoles. Les digo al hermano, me dice profeta, no, a ver, un momentico, a mí me respetas y yo soy apóstol. Bésame la mano. ¿Sí o no? ¿No han visto? Muchos quieren ser servidos, pero el Señor dijo, el que quiera ser primero, ¿qué? Tiene que servir a todos los demás.
¿Y cómo lo dijo? Lavando los pies a sus discípulos. Miren, está la palabra de Dios. El maná, que es el sustento, la palabra. La palabra. No es cuánto sepamos, sino cuánto aplicamos. Perfectos, Dios no está buscando a nadie perfecto, no lo hay. Tercero, la vara del metro. ¿Por qué? Porque el Señor hará reverdecer a sus siervos. Si no, ¿quién va a enseñar al pueblo la palabra de Dios? Mire, quiero que tengamos en cuenta esto. Les dije que la iglesia, por lo general, está durmiéndose en los laureles y estamos en tiempos peligrosos. Mire lo que está pasando. ¿Quién se unió contra el Estado Islámico? Se unió Francia, Estados Unidos, Alemania, Siria, creo que Irán, y ahora como que entró Rusia. Presten atención, les adelanto esto. Todo el mundo piensa que antes del Armagedón, tiene que ocurrir en todo el mundo una cosa, una guerra ni la guerra. No. Dese cuenta que cada día la gente está abrazando el Islam. Preste la atención que por ahí es. Y lo que pasa en el Medio Oriente, preste la atención porque por ahí es el China. Y el Señor cada día está más cerca. Y la gente puede decir, no, pero yo he escuchado que el Señor está cerca y cerca y cerca y nunca llega. Pero ¿sabe qué? Lea la Biblia. Ya están tratando de perfeccionar el chip y en algunas partes ya lo están poniendo. El chip con la marca de la bestia en la frente o en el brazo, en la mano. Si no, eso no se podrá ni comprar, ni vender, ni tener salud, nada. Y les hago una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Será que estamos lo suficientemente fortalecidos para soportar, para resistir? Porque es difícil. Ahorita dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en el momento de la prueba, ¿será que nos mantenemos firmes con Dios? Si muchos de nosotros no podemos ni ganarle a la mente, la batalla en la mente, dicen, levantando la copa, dicen, no quiero beber, no quiero beber. ¿Sí o no? O muchos diciendo la mentira, ya van en casi toda la mentira y se acordaron que estaban diciendo, Señor, límpiame de la mentira. ¿Sí o no? Eso es como Pedro cuando dijo, Señor, todos estos no te aman como yo sí te amo. Y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y el Pedro dijo, yo soy un machote, no me le arrugo, que me echen al primero, como dice. Venga, de una. Lo negó 3 veces y cantó el gallo. Entonces, ese es el asunto. Mire, los últimos tiempos, quiero que miremos una cosa. Estamos en tiempos bien difíciles, donde Dios quiere que la iglesia sea edificada y sean puestas las bases, que es la palabra, los principios. ¿Cuántas veces dice la palabra, no hurtarás? Y lo primero que llegamos es, medio vemos, mal cuadrado un billete, venga para acá. ¿O no? No matarás. ¿Cuántos homicidios están viendo? Dice la escritura que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los cobardes. ¿A qué se refiere con cobarde? Aquel que niega a Jesús. Entonces, examinémonos.
¿Será que nosotros estamos mirando a Jesucristo? Eso es como para coger con microscopio y nuestras vidas analizarlas. Muchos dirán, yo sí que soy un cristiano, yo no soy Cristo. Usted dice que es buen cristiano, llámeme a su familia, hablemos. Entonces, mire, lo que la iglesia ha cogido es una religiosidad muy tenaz, en lo cual muchos lo que presentan esa apariencia de piedad, o dicen, no se pinte, o no tome café, o no coma cerdo, o no se arregle, si no se condena. La Escritura lo que dice es que si nosotros no creemos en Jesucristo, nos condenamos. ¿Ya? Es lo único que nos condena. En otras nos dice, a veces otras enseñanzas que hay en otras iglesias es: las lágrimas conmueven a Dios. Y les meten ese cuento: llore. Perdón, se me fue mucho. Perdón, eso, así como el niño pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lloran. ¿Y qué pasa con eso? Que piensan que están conmoviendo a Dios. Y entonces sienten de todo, pero realmente no está pasando nada, están hablando con su corazón. Porque dice la Escritura que lo único que mueve a Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo único que mueve a Dios? La fe. Abraham se ganó las bendiciones que se ganó porque cogió, alzó el cuchillo, y cuando iba a sacrificarlo a Isaac, se le apareció el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan? Dijo, no, detente. Ya el Señor sabe que le pegues. ¿Sí han leído ese pedazo? Solamente cuando ocurrió eso fue que apareció el Señor. Mire, para no alargarnos y ya terminar, dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 6, dice: carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Y se va a poder dar cuenta usted que efectivamente estamos en tiempos muy peligrosos a nivel espiritual. Porque dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? Terminan hasta homosexuales. Escuche bien ya. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo una apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Por qué? Porque Dios no busca apariencia de piedad. Dios va a coger y nos va a meter en un colador, en otro colador, en otro colador, en otro colador, y solo cuando vea en nosotros hay fe, va a decir: ahora sí está rico el tinto, ¿no? Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero es difícil, por eso el Señor lo provoca. Bueno, y miren, en Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso el Señor nos advirtió. Y les digo una cosa: si alguien les predica y hasta levanta muertos y hace que llueva fuego del cielo, pero si les dicen que se aparten del Señor, a tal no lo escuchen. ¿Cómo se puede decir que se aparte del Señor? Cambiar la fe por lo humano. Por ejemplo, poner su fe
en la plata. Si tú estás económicamente bien, estás excelente espiritualmente. No, momentico, eso no es así. No, tú estás en la iglesia 24 horas del día, no haces nada. No, momentico, eso no es así. El hombre de fe tiene que caracterizarse: buen esposo, buen hijo, trabajador, esposo de una sola mujer. No es que haciendo ojitos con la de la alabanza. Pilas, mujeres, esta palabra sí que es difícil. Sujetaos a vuestros esposos. Pero escuche bien, hay esposos que dicen: no me vuelvo a la iglesia. La mujer dice: yo soy tan sujeta que nunca más dejaré. No, se lo voy a expresar: respete a sus esposos. Si tu esposo te está dando una indicación que es de tipo bíblico y que está bien fundamentado, porque también puedes distorsionar la palabra, obedece. Y acuérdense, los matrimonios, Dios creó el matrimonio, pero para que sean uno solo y se establezcan en la palabra.